Luz y sal, hermanos. Vamos a ver la lección 39, que tiene como título el respeto a la persona. La muerte moral y la muerte espiritual son verdaderos crímenes. Bueno, nos dice que ya vimos en la lección anterior los tremendos estragos que trae el cometer homicidio o asesinato a cualquier prójimo, ya sea un menor o a los propios progenitores, hermanos o consanguíneos, y el más abominable de todos los delitos, que es el aborto. Y bueno, esto es en cuanto a homicidio de manera física, pero existe otra manera de cometer homicidio, que es el homicidio moral y espiritual, que son igual de graves. Nos dice que es por eso que es sancionado en el Decálogo por 2 preceptos. El 5.º mandamiento, que es no matarás, y el 8.º, no darás testimonio falso contra tu prójimo, que de esta manera se comete el homicidio moral y espiritual. Bueno, para entender bien esta lección, vamos a recordar qué significa persona, que lo vimos en la lección 12. Persona es el ser que tiene la capacidad de relacionarse espiritualmente. Y bueno, nos dice que la persona es persona física, es como se considera un individuo. Y la persona moral, que es un nuevo concepto de persona, que vamos a ver en esta lección, es el conjunto de personas físicas. Es decir, que para que podamos entender, nos da como ejemplo que en un estadio puede estar lleno de personas, pero a pesar de que esté lleno, se toma nada más como persona física, ya que sus derechos y deberes son tomados individualmente. Pero en una asociación cultural o en una nación existe persona moral, ya que todos tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones. Entonces, cuando son varias personas y buscan un mismo fin o están bajo un mismo régimen, es una persona moral. Ahora bien, el concepto de persona en la moral cristiana también nos dice que cuando tratamos cuando se habla de la violación a la ley natural y al decálogo, también se puede ver a la luz de manera individual o de manera colectiva. Por ejemplo, el pecado original. El pecado original se nos hereda de manera personal cuando nacemos. Lo heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Como aquí nos dice que como si fuéramos el primer hijo de Adán y Eva, de esa manera heredamos nosotros de manera personal el pecado. Y de manera colectiva, pues porque somos parte de la humanidad entera, que es un todo partícipe de los derechos y obligaciones que tenemos para con nuestro Creador. Y nos dice, aunque no se hable de las obligaciones, nosotros tenemos una obligación con nuestro Creador, y de esa manera nosotros heredamos el pecado original de manera colectiva. También nos dice el deicidio en lo personal y lo colectivo. El deicidio, que significa acción de matar a Dios. Entonces también se faltó de manera personal y colectiva. De manera personal, los que estuvieron presentes en aquel momento. Y de manera colectiva, pues porque Cristo, que dio la vida por la humanidad, cargó en sus hombros todos los pecados de la humanidad. Nosotros, a la hora de pecar, estamos faltando, y de esa manera somos partícipes de ese homicidio. Y para entenderlo mejor, aquí nos lo dice en esta cita bíblica. Dice, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y también esta otra cita que dice, todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. En Isaías 53, versículo 6. Entonces nadie puede sentirse sin pecado,
Ya como humanos, en algún momento todos somos pecadores. Ya vemos que al nacer, nacemos ya con el pecado que se nos hereda. Entonces aquí nos dice que la única verdad es que todos hemos estado en pecado y bajo la esclavitud del demonio. Nos dice en esta cita también, mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre, mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo, y seré limpio, lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Salmo 51, versículo del 7 al 9. Entonces todos debemos de ver que somos pecadores. Por lo tanto, somos partícipes de ese homicidio. Bueno, también nosotros tenemos derecho, Dios nos da el derecho a la defensa propia, en lo individual y en lo colectivo, que sería el derecho de defensa nacional. Vamos a ver en lo individual, nos dice que es legítimo el homicidio cuando se reúnen estos principios, dice, que exista verdaderamente amenaza ventajosa del atacante, que exista temor grave en el que es atacado, que exista la justicia en el atacado, que no haya posibilidad de evadir el ataque o de dominarlo. Solamente es así que que puede ser legítimo un homicidio. Y en lo colectivo, que es el derecho a la defensa nacional, o sea, es lícito hacer la guerra bajo ciertas condiciones y deben de cumplirse todos estos puntos que nos ponen aquí. Dice que Tomás de Aquino y Francisco Suárez resumen todo eso. Bajo estas condiciones es legítimo que sea emprendida por la autoridad legítimamente constituida, que se emprenda para defender o recuperar un derecho cierto y en proporción de la importancia a este gravísimo recurso, que la injuria no pueda ser reivindicada de otra manera, que sea realmente el último recurso después de agotar todos los medios pacíficos, que el bien que se pueda obtener sobrepase los males que ocasiona el conflicto, que haya clara y suficiente esperanza del triunfo de la justicia, ya que una causa indefendible sería irracional, aunque sea heroica. Que en la victoria se obre con misericordia para el vencido y con medida justa en las reclamaciones y recuperaciones. De esta manera es lícito hacer una guerra, nada más de esta manera. Bueno, ahora vamos con la muerte moral. Dice, la muerte moral es el daño que una persona hace a otra cuando hay difamación. Difamación es la publicación de defectos reales o supuestos. Cuando cuando hay mentira, es la expresión hecha de palabra o por cualquier otro medio de expresión de algo contrario a lo que se piensa con verdad. También cuando da falso testimonio, que es expresarse con mentira en calidad de testigo. Calumnia es atribuir a algo con mentira males inexistentes. Ofensa es el ultraje cometido de palabra o de obra contra alguien. Juicio temerario es la presunción sin pruebas suficientes de una falta atribuida o a determinada persona. Puede así no pasar del acto interno de pensamiento, es decir, puede quedar nada más en el pensamiento o ya puede publicarlo. Y violación del secreto. Esto es que si me confía algo y yo lo ando divulgando, o que por algún accidente se esté confesando y yo escuche y ya después lo ande yo diciendo. También dice que hay gravedad cuando si por ejemplo, el sacerdote que confiesa y pues divulgue sus pecados del que se fue a confesar, pues hay una gravedad
en este pecado pues con mayor, ¿no? Un pecado mayor, que es sería el sacrilegio. Entonces debemos de tener cuidado con esto, ¿no? Y bueno, nos habla de la muerte espiritual, que es llamada también escándalo. Nos dice que el escándalo consiste en inducir a otra a pecar, leve o gravemente por medio del mal consejo, del mal ejemplo o por la presión imprudente que se le haga a otra persona o maliciosa. Hay grados de gravedad. El escándalo se da, puede ser de manera inconsciente, por mis acciones, por lo que digo. Puede la persona tomarla mal si no está bien cimentada en su fe, esperanza y caridad. Entonces debemos de tener cuidado. Y nos dice que también un dirigente debe tener mucho cuidado porque ya que como autoridad tiene, pues debe tener mucho cuidado no caer en eso. Puede ser autoridad, dice, una autoridad intelectual, moral, cívica o religiosa. Puede ser el maestro, el psicólogo, el gobernante, el sacerdote, y todos los cuales habrán de dar cuenta un día a Dios de cómo dirigen. Pues también aquí no lo dice, pero pues también el padre de familia, ¿no? Que para con sus hijos no debe provocar ningún tipo de escándalo. Bueno, seguimos que dice que la obligación del que escandaliza tiene que reparar el daño. También existe el escándalo pasivo. Aquí el escándalo pasivo, pues lo entiendo que es cuando uno, como ejemplo pongo, uno habla correctamente y la persona no está bien cimentada en su fe ni en su vida, y las personas que hablan, por ejemplo, en doble sentido. Uno habla bien, correctamente, pero él ya lo distorsiona. Entonces ahí dice que la falta se atribuye solamente al escandalizado. Él es el que está fallando. Y pues dice Cristo ante el escándalo. Aquí nos lo dice en esta cita. Ay del mundo por los escandalosos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Mateo 18, versículo 7. Y el escándalo más grave es el escándalo en los niños, y de esta manera Cristo lo condena. Les voy a leer esta cita para entenderlo mejor. Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños, que cree en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Mateo 18, versículos del 1 al 6. Entonces vemos que Cristo condena de manera particular, de manera muy grave, al que escandaliza a un niño. Y bueno, vamos también a otro tipo de escándalo, es la sobrecarga de obligaciones, ya sea de manera civil y otras de urbanidad y hasta de tipo religioso. Nos dice que Cristo detesta a los que sobrecargan. Aquí quiero leerles estas citas que dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres del reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, le hacéis hijo de condenación el doble de vosotros. Este es Mateo 23, versículos 11 al 15. Y esta otra cita que también: hay también de vosotros los legistas,
que imponéis a los hombres cargas intolerables, y vosotros no tocáis ni con un dedo, ni con uno de vuestros dedos. Lucas capítulo 11, versículo 46. Entonces vemos que Cristo detesta a los que sobrecargan, y sobre todo en lo que es la religión, ¿no? Porque si se les hace pesado, pues mejor se alejan de la iglesia, se alejan de Dios y no quieren saber nada. Entonces debemos de tener pues cuidado también con ello, no sobrecargar en tareas. Y dice que la dulzura con los pecadores. Cristo es muy dulce para con los pecadores y los que sienten pesadas pues las tareas que tienen. Y nos lo dice aquí en esta cita, dice: venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Nos lo dice en Mateo 11, del versículo 28 al 30. Y bueno, nos dice que la colaboración en el mal debemos de tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos ser partícipes de algún pecado de manera indirecta. Y aquí nos da el ejemplo Cristo con Pilato, donde Pilato le dice a Cristo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús: no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado dado de arriba, perdón. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Juan 19, versículos del 10 al 11. Ahí, pues entonces vemos que debemos de tener mucho cuidado porque de manera indirecta podemos estar pecando. Podemos, pues cometer este tipo de pecados. Y bueno, pues ya para finalizar nuestra lección, nos dice que los mandamientos quinto y octavo disponen no hacer daño al prójimo ni física, ni intelectual, ni espiritualmente, directa o indirectamente, por sí o por intermediarios. Entonces, vemos que además de cometer homicidio de manera física, pues existe el homicidio moral y espiritual. Debemos de tener mucho cuidado para no cometer este tipo de pecados. Y bueno, pues hasta aquí nuestra lección. Espero que les haya gustado y que no tengan ninguna duda. Hasta luego.